Bueno, realmente estamos muy felices de estar esta noche aquí compartiendo. Ya somos más de 40 personas reunidas en esta sala de Zoom, pudiendo aprovechar el tiempo que tenemos, pudiendo aprovechar este tiempo que por designios de Dios y por condiciones ajenas a nosotros, Dios nos ha regalado para poderlo poner en función de muchas cosas positivas, ¿no? Como por ejemplo esta, el poder estar y podernos reunir a través de este medio para hablar sobre Jesús, para hablar sobre el amor, para seguirnos nutriendo nuestro espíritu, seguir nutriendo nuestra alma, que finalmente es todo esto lo que nos hace soportar aquellos momentos de prueba, momentos decisivos, que pues todos sabemos por lo que estamos pasando en este momento. Así que de verdad que estoy muy complacida de poderlos ver aquí a todos, así sea por una pantalla, pero sabiendo y con la fe en el corazón y la certeza que pronto estaremos reunidos nuevamente en nuestra casa Luz de Amor. Así que vamos a iniciar con el Evangelio de esta noche y quiero que nos regalemos este espacio realmente para ahondar mucho en nosotros, para que trabajemos mucho en eso, en esta horita y obviamente en los días que vienen, porque es importante hacer un diagnóstico nuestro de cómo están esos niveles de paz interior que tenemos cada uno de nosotros. Es bien sabido para todos que estamos atravesando a nivel mundial momentos decisivos, momentos de crisis, en muchos aspectos, no solamente en crisis, en los temas de salud por el virus, sino todo lo que ha conllevado este tema de la pandemia a nivel mundial en los hogares de cada uno de nosotros y en los hogares de todas las personas que habitamos el planeta Tierra. Estamos en momentos decisivos y muchas de esas cosas que están ocurriendo hoy por hoy han hecho que nuestras circunstancias cambien, han hecho que nuestro entorno cambie, han hecho que se vean afectadas muchas cosas negativamente, y lo pongo entre comillas porque bien sabemos que nada ocurre sin la voluntad de Dios y nada ocurre por, digamos, por mal, sino todas aquellas cosas que nos ocurren trae siempre un bien. Lo que pasa es que a veces no estamos atentos para percibirlo o no lo vemos en este momento, sino más adelante lo vamos a ver. Todas las cosas positivas que también toda esta pandemia nos va a traer y nos ha traído, pero nos cambia, simplemente el panorama nos cambia. Y eso hace que interiormente, si no estamos fortalecidos, ¿sí? Si nosotros, pues por lo menos las 43 personas que estamos en este momento aquí conectadas, sabemos de la existencia de Dios, creemos en un Dios, creemos en algo más, creemos muchos de nosotros en la vida, después de la vida, sabemos que somos espíritus inmortales y eso nos da cierta seguridad a la hora de enfrentar estos temas. Yo le decía hoy a Johnny eso, precisamente le decía, una cosa definitivamente es tener el conocimiento y estudiar la doctrina espírita, ¿sí? Y tener nuestro concepto de lo que está sucediendo hoy por hoy desde el concepto de la doctrina, ¿sí? Desde eso. Y otra cosa muy diferente es enfrentar estas crisis mundiales con cero conocimiento de espiritualidad, ni siquiera con cero conocimiento de espiritismo, pero con cero conocimiento de espiritualidad. Ahora agreguémosle con cero conocimiento de espiritismo. Lo veríamos de una forma totalmente diferente, ¿sí? En los estudios pasados que hacíamos hablábamos mucho del tema del proceso de transición que está viviendo la Tierra. Entonces eso son cosas que lo sabemos porque hemos estudiado, porque hemos recibido información de la doctrina, ¿sí? Información de los espíritus, esta es la doctrina de los espíritus, pero las personas que no conocen esto es mucho más complicado. Entonces realmente sintámonos bendecidos, independientemente de las condiciones económicas, de salud que tengamos, pero debemos sentirnos bendecidos todos los días de nuestra vida porque esta doctrina llegó a nuestra vida, valga la redundancia. Y bueno, y quiero hablar de este tema precisamente por todo lo que les acabo de introducir, y es la importancia en este momento en tiempos de crisis de mantener una paz íntima, que se hace complicado de acuerdo a las circunstancias, pero que no es imposible y debemos trabajar en eso. Quiero inicialmente que nos hagamos cada uno de nosotros un diagnóstico, que nos preguntemos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué te hace falta a ti
¿Qué me hace falta a mí para estar realmente en paz con nosotros mismos en este momento? Por favor, quiero que lo pensemos en este momento, lo traigamos a nuestra mente. ¿Qué me hace falta? No sé, puede ser temas financieros, ¿sí? Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser que en este momento nos encontremos solos, me hace falta mi familia, me hace falta la compañía, en fin, traigamos a nuestra mente eso que nos hace falta para estar en paz con nosotros mismos y pensemos inmediatamente, supongamos que tenemos eso que nos hace falta, que en este momento estamos seguros que nos hace falta. ¿Estaríamos completamente en paz? O decimos, bueno, si fuera, por ejemplo, el dinero, listo, me hace falta en este momento el recurso económico porque estoy pasando por un momento de crisis financiera fuerte, ¿sí? Y eso hace que pierda mi tranquilidad. Ok, vamos a suponer que en este momento tienes todo el dinero que necesitas. ¿Estarías tranquilo? ¿Estarías tranquila? De pronto, para que la respuesta sea sí, no, sí, definitivamente yo sí tengo eso, ya estoy completamente tranquilo. Pero es importante tener en cuenta que a veces los motivos aparentes de la intranquilidad no necesariamente son esos motivos. Porque resulta que esa intranquilidad o esa ansiedad, todas esas cosas que se generan empiezan a convertir en un estilo de vida, se empiezan a convertir en que siempre algo me va a hacer falta. Y seamos sinceros, estamos en un mundo en el cual no todo es abundancia en todo sentido y en todo momento. Siempre nos va a hacer falta algo, ¿cierto? No vamos a tener siempre la cantidad de dinero que necesitamos, no vamos a tener siempre la salud que necesitamos, si tenemos una cosa no tenemos la otra, en fin. Entonces, es importante no volver eso un estilo de vida, esa ansiedad, sino realmente darnos cuenta y preguntarnos si realmente es culpa de las circunstancias la falta de mi paz íntima. Porque es que eso es muy común. Decimos, no, es que yo soy así, es que yo no puedo estar tranquila porque es que yo tengo este problema, este problema, este problema, este problema. Y todas las razones las encontramos es en las cosas externas, en las externalidades. Y muchas de esas externalidades no son controlables. Por lo menos en este momento, no son controlables muchas de ellas, ¿sí? Ayer precisamente hablaba con uno de mis hermanos que estudia medicina en Buenos Aires y hablábamos que él este año, bueno, iniciaba a trabajar ya en hospital y bueno, tenía una serie de metas importantes este año con su carrera como médico. Y hablaba con él y llegamos a la conclusión de que en este momento no es controlable por nadie. Nadie se esperaba muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento. Nadie se lo esperaba y los planes para todos cambiaron, ¿sí? Los planes para todos cambiaron. Adicionalmente de que cambiaron, no tenemos una certeza en este momento de que esto vaya a pasar mañana, o en un mes, o en 2 meses, o en un año. Solamente Dios lo sabe. Entonces, si tenemos eso en cuenta y si tenemos presente que hay que soltar el control sobre nuestra vida porque no lo tenemos, definitivamente somos arquitectos de nuestro destino hasta cierto punto, pero Dios es el dueño de nuestra vida. Y sencillamente todo lo que está pasando hoy por hoy es una muestra de eso. Yo no creo en que la furia de Dios cayó sobre nosotros para demostrarnos su poder. Él no tiene necesidad de mostrarnos ningún poder, ¿sí? Él nos demuestra su amor todo el tiempo. A través de cosas como esta nos está demostrando su amor. Porque todas estas cosas que están ocurriendo van a traer sí o sí consecuencias buenas y positivas para toda la humanidad. Que transformemos nuestras cosas. Hay una imagen que anda rondando en redes sociales muy linda que dice, si no puedes ir afuera, ve hacia adentro. Y hace referencia a eso. Así en este momento no podemos salir a la calle, si no podemos ir a hacer las cosas que normalmente hacíamos, vamos a ir hacia adentro, no hacia adentro de la casa, hacia adentro de nosotros mismos. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos el tiempo para podernos dedicar, para poder estudiar, para poder leer, para poder hacer una cantidad de cosas. En este momento lo tenemos. Entonces la invitación desde esta charla es eso, es aprovechar todas esas bendiciones que el tiempo nos está dando. Y definitivamente frente al tema de las aflicciones, el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, nos habla sobre cuáles son esas causas actuales de las aflicciones, y nos hablan
de dos tipos de causas. Unas causas en la vida presente, es decir, en esta, ¿sí? En las circunstancias que estamos viviendo como seres humanos en este momento, y otras causas que son las causas fuera de esta vida, es decir, puede ser en vidas pasadas, ¿correcto? Sobre sucesos que nos hayan ocurrido, sobre cosas que vengan impregnadas en nuestro perispíritu de vivencias anteriores que nos hacen tener estas intranquilidades, estas ansiedades, estas aflicciones. Muchas veces pasa que uno, o a mí me ha pasado personalmente a lo largo de esta encarnación, en los cuales uno a veces cae en momentos de tristeza, momentos de melancolía, se llama melancolía, en lo cual uno muchas veces no entiende por qué se pone así, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde debemos diagnosticar y hacer un alto y decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿En este momento tengo razones para hacerlo? Pueden ser razones de vidas pasadas, de vidas anteriores que me producen melancolía, pero hay que buscar salir rápidamente de esas aflicciones. Y pues las causas en la vida presente, de acuerdo a lo que veníamos hablando de las circunstancias. No quiero solamente, digamos que basar este estudio en la crisis que estamos viviendo, si se puede llamar así, porque la verdad esa palabra no me gusta, en los momentos de la pandemia que estamos viviendo, porque esto va a pasar. Esto también pasará, ¿sí? En algún momento esto va a pasar. Yo quiero basar esto en todos los aspectos de nuestra vida, en que nosotros empecemos a trabajar desde ya con una prueba como esta, sí, pero desde ya a enfrentar las cosas de nuestra vida, las cosas más sencillas hasta las cosas más grandes, desde el punto de vista del desarrollo de la paz íntima, que empecemos a desarrollarla, porque miren, nadie se esperaba esto. Yo sé que esto históricamente no había ocurrido. La última pandemia, no recuerdo en qué año fue, pero ninguno de los que está aquí la vivió, o por lo menos en esta encarnación. Quizá en una encarnación pasada pudo ser, pero en esta encarnación no. Eso es algo histórico, esto nadie lo vio venir. Entonces, si lo estamos viviendo es por una razón. ¿Listo? Pero esto no va a durar para siempre, así que debemos empezar a trabajar y tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pero en cosas tan prácticas de la vida como las mismas discusiones familiares que se pueden llegar a gestar. En todas esas cosas debemos trabajar por mantener nuestra paz íntima. ¿Cuáles son esas causas entonces de la intranquilidad? ¿Por qué es que muchas veces nos sentimos así? ¿Por qué es que muchas veces decimos que yo no me siento como en paz conmigo, yo realmente siento que las cosas no me fluyen, no me siento bien, no me siento cómodo? Listo, puede ser una tristeza, y la tristeza puede venir de varias razones, ¿sí? Una pérdida de un ser querido, una pérdida financiera, que perdí el trabajo, una discusión familiar, una crisis en el hogar, preocupaciones por los hijos, en fin, de muchas fuentes puede venir esa intranquilidad. Y más que de eso, como veníamos hablando, porque todos son circunstancias, es cómo todas esas cosas que me están ocurriendo se están viendo reflejadas en mi interior, ¿cierto? La otra razón es culpa o remordimiento. Esa culpa o remordimiento de cosas que hayamos hecho mal, de cosas que somos conscientes en este momento ya de que no fueron correctas, de que no están acordes al estilo de vida que queremos llevar, que no están acordes a las enseñanzas de Jesús. Y eso es bien importante. Eso es bien importante porque yo sé que todos aquí, en menor o mayor medida, hemos cometido errores en esta existencia y en existencias pasadas. Y esa intranquilidad que vivimos muchas veces es parte de querer retroceder el tiempo y no volver a hacer ciertas cosas, de no volvernos a equivocar, porque sabemos que con eso que hicimos le hicimos daño a personas, herimos sentimientos, porque sabemos que eso que hicimos no somos nosotros realmente. Eso que hicimos, eso que sucedió, no fue producto de la persona que yo estoy trabajando por ser, sino producto de nuestra debilidad espiritual. Ni siquiera podemos decir que esos errores que cometimos son producto de las tentaciones o de las circunstancias, porque es que las circunstancias pueden ser las mismas. Para 10 personas la circunstancia puede ser la misma, y de esas 10 personas, todas actúan de una forma diferente. Es decir, el problema no es de las circunstancias, es de mi debilidad espiritual, de la debilidad que yo tuve en ese momento, que resbalé y caí.
Pero a veces está bien sentir arrepentimiento. El problema es cuando nos quedamos unidos en el arrepentimiento. Y a veces decimos, no, pero es que uno está acostumbrado a eso, ¿no? A decir, yo me equivoqué, entonces yo tengo que estar así porque yo me tengo que dar látigo porque es que yo me equivoqué. Y es que si yo me siento, yo trato de salir rápidamente de sentimientos de culpa, pues es como si yo no hubiese entendido que me equivoqué. Yo tengo que seguir ahí. Y muchas veces nos damos látigo. Y sí y no. O sea, sí tenemos que tener momentos en los cuales interioricemos, pensemos y digamos, sí, pude haber hecho las cosas mejor, pero sin caer en los remordimientos y en las culpas, porque esas culpas son causantes de muchas enfermedades físicas y mentales y espirituales posteriormente. Son causas también de perturbaciones espirituales. Se generan de ahí una cantidad de cosas que nosotros muchas veces no sabemos cuando caemos en esos estados de culpa y no salimos rápidamente de eso. Y otra causa de la intranquilidad es la insatisfacción con nosotros mismos. No nos sentimos a gusto, tenemos desafíos existenciales, es que uno dice, es que yo no sé, yo no me hallo, yo siento que mi vida no es como lo que yo quería, yo siento que no me está yendo bien en el trabajo, no me está yendo bien en el estudio, no me está yendo bien en mi relación de pareja, en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, ¿cierto? Esas insatisfacciones también nos hacen entrar en tranquilidad. Entonces son causas, pero recordemos que otra vez, esas son circunstancias y es cómo esas circunstancias se reflejan en nuestra paz íntima. Bueno, el libro Triunfo Personal, psicografiado por Rivaldo Franco, por el espíritu de Juana de Ángelis, nos dice algo bien interesante. La criatura es el resultado de sus propias experiencias adquiridas en el abismo del proceso evolutivo, transfiriendo de una existencia a otra, ¿cierto? Todas las conquistas que caracterizan su desarrollo intelecto moral. Todos sabemos que nosotros vamos evolucionando, somos espíritus inmortales, que a través de las experiencias carnales que tenemos vamos creando tanto cosas buenas que se van sumando a nuestra contabilidad como cosas que no hicimos de la forma correcta que nos van restando también, ¿cierto? Y eso es un proceso evolutivo. Y en esa medida vamos desarrollando dos alas de nuestro desarrollo personal, y es el intelectual y el moral. Muchas veces tenemos la balanza inclinada así, tenemos, ¿cierto? Tenemos más desarrollo intelectual, pero poco desarrollo moral. O viceversa, ¿cierto? La doctrina espírita, a mí cuando conocí la doctrina me llamó mucho la atención que, lo voy a mencionar más adelante, y es que la bandera principal del espiritismo es la reforma íntima, el desarrollo moral, pero trabajamos en la intelectualidad, estudiamos, ¿cierto? Acá nos invitan siempre a leer, a estudiar. Las personas que hemos tenido la oportunidad de hacer cursos en los centros espíritas sabemos que estudiamos muchas veces cosas como anatomía, ¿sí? Con Don Emiro en los cursos veíamos mucho hasta física, ¿cierto? Cosas que realmente también empiezan a desarrollar nuestra parte intelectual. Entonces es bien importante que todos, tener claro que somos un cúmulo de cosas, ¿cierto? Que vamos a ir acumulando a lo largo de nuestras experiencias físicas y obviamente pues también en nuestras experiencias en el mundo espiritual, porque ya también aprendemos. Nos dice Juana de Ángelis en el libro Jesús en la actualidad, es un libro muy lindo, muy sencillo de leer, realmente se lo recomiendo muchísimo, y nos habla sobre los tormentos. ¿De dónde proceden esos tormentos humanos? Proceden de la conciencia de culpa, lo hablábamos ahorita. Muchos de esos tormentos que hoy por hoy estamos viviendo es, ¿y si yo hubiese hecho esto mejor? ¿Y si yo tal cosa? Pasa mucho cuando desencarna un ser muy cercano, un ser querido, siempre la pregunta es, ¿será que pude haber hecho más? Y nos quedan culpas, y nos quedan remordimientos de yo por qué no hice esto, a mí me faltó esto, me faltó lo otro, y nos atormentamos y nos cargamos de todas esas cosas cuando pues definitivamente ya no hay nada que hacer físicamente, humanamente, ¿cierto? Esta persona dejó el mundo terrenal y está en el mundo espiritual, pero el amor y el lazo sigue existiendo, ¿cierto? Y definitivamente siempre nos va a faltar cosas.
pero hay que trabajar en esa culpa, en que esa culpa no nos taladre el corazón y no se anide. Si nos llegan los pensamientos, vivirlos y rápidamente poder seguir hacia adelante. Sin duda alguna hay muchas herramientas que nosotros podemos tener a la mano, lo voy a mencionar más adelante, y es todas las herramientas que tenemos para nosotros empezar a trabajar en esa tranquilidad interior, en esa paz. Tenemos que bajar las revoluciones. Mire, este es un momento, justo este es un momento para eso, para bajar las revoluciones. Antier, leía en uno de los periódicos más importantes del país, salía la hija del presidente del Banco Santander, que desencarnó por producto del coronavirus, uno de los hombres más ricos de Portugal, ¿sí? Y decía la hija, mi papá es uno de los hombres más ricos de Portugal, y murió solo y sin aire en sus pulmones. Y uno diría, un hombre con tanto dinero, con tanta posición, fue víctima de este momento y murió. Y quizá mucha parte de su vida estuvo dedicado a sus ocupaciones, quizá un poco tiempo para estar con su familia, poco tiempo. Entonces, nosotros en este momento tenemos la oportunidad de bajar esas revoluciones de nuestra vida. Eso no quiere decir que nos olvidemos de las metas, eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestros sueños, de nuestros logros profesionales, de nuestros logros, no. Eso quiere decir que en este es un momento de reflexionar, es un momento de darle un nuevo aire a nuestra vida, de darle un nuevo horizonte y poder aprovechar la oportunidad que tenemos de todavía estar encarnados en este momento de transición de la Tierra y ponerlo en función de cosas realmente que sumen, ¿sí? Con eso no estoy diciendo entonces que no veamos películas ni que juguemos parchís y que hagamos TikToks por Instagram, no, y con eso no estoy diciendo que no entremos a redes sociales, no. Son cosas que lógicamente estamos haciendo, pero saquemos el tiempo, como hacemos todo lo demás, para nuestro trabajo interior. Si de esta no salimos siendo mejores personas, ¿de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió? ¿Listo? En el Evangelio según el Espiritismo, que es uno de los, o el mayor derrotero que tenemos en este momento en nuestras manos para poder trabajar en esa paz interior. El capítulo de los tormentos voluntarios nos dice que el hombre vive incesantemente en busca de la felicidad. Nosotros todo el tiempo estamos buscando eso que nos hace feliz, que nos satisface, ¿cierto? Pero definitivamente olvidamos que esa felicidad completa no la vamos a tener aquí en la Tierra, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes que vivimos, que forman parte normal y natural de este proceso, ¿cierto? Podemos gozar, y nos dice Jesús, a través de su evangelio, que podemos gozar de una felicidad relativa. Entonces, tampoco todo es sufrimiento, ¿cierto? Ahí es muy importante analizar eso. Y es que a veces decimos, no, la frase, la felicidad no es de este mundo, entonces yo vine a este mundo fue a sufrir. No, en este mundo a lo que vinimos fue a evolucionar, pero ese proceso de evolución va a traer cosas, momentos de aprendizaje, ¿cierto? Que enfrentados de una forma correcta van a tener una buena repercusión en nosotros. Y momentos también de muchas alegrías. ¿O no es alegría para una madre recibir en su seno a su hijo? Así en su casa no haya abundancia financiera, por ejemplo. Así en su casa hayan problemas no sé, diversos. Pero no es hermoso para una madre o un sentimiento de alegría recibir en su seno a un hijo, a una hija. O no es alegría reencontrarse con una persona que uno no ve hace mucho tiempo, con un familiar cercano. Son alegrías, ¿cierto? Que van sumando en nuestra vida. En este momento podemos ser personas felices y alegres en medio de las circunstancias. Entonces sí hay, no es un mundo completamente de sufrimiento. Estamos en un mundo en el cual sí nos tenemos que ser conscientes que van a presentarse cosas porque no estamos en un mundo feliz, en un mundo donde todo es perfecto, ¿cierto? Porque tomamos decisiones, también nos equivocamos y estamos en este momento recogiendo muchas de las cosas que sembramos.
pero no todo es sufrimiento. Eso es bien importante, que podemos gozar de una felicidad relativa. Si no fuera porque la buscamos en cosas perecederas y sujetas a esas mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarlas en las satisfacciones del alma, que son un goce anticipado de las alegrías celestiales. Lo que pasa es que eso es lo que ocurre, que nosotros ponemos nuestra felicidad en todo aquello que es material, ¿cierto? Que es de este mundo, y no realmente en las alegrías del alma. Entonces, cuando eso pasa y algo nos falta, ahí es donde caemos en intranquilidades. Porque es que yo solamente voy a ser feliz el día que yo tenga la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, el esposo de mis sueños, la esposa de mis sueños, y todo lo de mis sueños. Ok, tenemos que trabajar en eso, ¿listo? Y ponerlo en cosas que realmente sean mucho más trascendentales, ¿sí? Hoy por hoy, debido a todo este tema de la crisis, yo sé que hemos visto muchas campañas que se están haciendo en pro de los necesitados, ¿no? En pro de las personas que viven del día a día. No solamente el Centro Espírita Luz de Amor, a través de algunos de sus trabajadores, están trabajando arduamente por llevar ayudas materiales a las personas que lo necesitan, sino muchas otras personas lo están haciendo también. Y eso es algo hermoso, eso es algo que uno ve que dice, bueno, de algo nos está sirviendo esto, está tocando los corazones de la gente y está diciéndole, hey, no siempre soy yo, no siempre se trata de mí. Hay otras personas allá afuera que lo están necesitando, ¿sí? Es poner nuestro tiempo en cosas que realmente valgan la pena. Y esos son motivos de alegría. Son motivos de alegría ver o saber que hay una familia que hoy, mañana, pasado comió porque hubo alguien, hubo un corazón bueno, hubo un corazón noble que se apiadó y ayudó. Eso es hermoso. Eso son alegrías. Y alegrías que no son de este mundo solamente. Son alegrías del alma. En vez de buscar entonces, nos dice el Evangelio, la única felicidad en este mundo, ¿cierto? El hombre pareciera crear para sí mismo deliberadamente tormentos que solo de él depende evitar. De nosotros mismos depende evitar esos tormentos y buscamos una felicidad más allá y no una felicidad que nos traiga las cosas de este mundo. Nuevamente el libro de Triunfo Personal nos dice que nos habla de esa misma de búsqueda desenfrenada del gozo, ¿no? La desenfrenada búsqueda del gozo, en vez de proporcionarnos felicidad, se convierte en el fuego fatuo de rapidísima duración, dejando resabios de amargura e insatisfacción que inducen a nuevas y continuadas ansiedades. Entonces, cuando no estamos poniendo nuestras alegrías en las cosas reales, en las cosas trascendentales, sino que la estamos poniendo en lo que logro de forma material, ¿cierto? Cuando no lo logro es cuando vienen las ansiedades, cuando vienen las inconformidades con nosotros mismos, eso es un proceso igual. Entonces, pongo toda mi fe, mi esperanza en algo material necesario, que sin eso no voy a ser feliz, porque una cosa es ponerlo, tenemos que tener metas, vuelvo y repito, pero que de eso no dependa mi felicidad absoluta, ¿ok? Cuando la tenemos y no lo logramos por cosas de Dios, por cosas, trabajamos, hicimos lo que tenemos que hacer, pero definitivamente no funcionó, viene una insatisfacción con nosotros mismos. Esa insatisfacción nos lleva a otra cosa y es una tristeza profunda. Y esa tristeza profunda nos lleva a otra cosa que muchas veces son ansiedades y depresiones. Y esas depresiones nos llevan muchas veces en un grado exagerado, ¿cierto? En un grado de falta de autocontrol en esas etapas cruciales del proceso depresivo, a tomar decisiones que atenten con nuestra vida. Ahí donde vemos muchas veces personas que atentan con su vida por una pérdida económica. ¿Listo? Porque no había algo más allá que los atara a este planeta, a luchar por su vida, a salir adelante, sino muchas cosas, digamos, futiles. La paz legítima brota del corazón y de la mente que comprende, actúa y confía. Entonces, ¿de dónde proviene esa paz tan anhelada que nosotros queremos tener? ¿Sí? Brota del corazón feliz, del corazón alegre. Brota de la mente también, que comprende qué, lo hablábamos ahorita, muchas cosas podemos comprender.
de todo esto que está pasando si nosotros nos ponemos a realmente estudiar la doctrina. Mi invitación también hoy es a eso, ese es un estudio público, ¿cierto? Mi invitación es que realmente estudiemos y no solamente estudiemos. Yo, por ejemplo, sigo en clase, estoy en clases virtuales en este momento porque la universidad está cerrada, pero estamos viendo clases virtuales y le saco tiempo a conectarme a mis clases y a estudiar. Pero estudiemos también las cosas que que no solamente van a ser para esta existencia, que van a ser para siempre. Estudiemos el Evangelio, estudiemos el libro de los Espíritus, que cuando nosotros lo estudiamos realmente, cuando llegamos a comprender lo que pasa a nuestro alrededor y por qué es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿De dónde más deriva la paz? De quien actúa y quien confía. La última palabra es contundente y esa palabra confianza va de la mano y supremamente enganchada con la fe en el porvenir. ¿Okay? Antes de conectarme al Evangelio, aquí a la videollamada, estaba haciendo una preparación personal. Estaba haciendo una oración y pedí pues inspiración al mundo espiritual para que me guiara un evangelio, para poderlo leer antes de conectarme a esta actividad. Y este fue el evangelio que me salió, el capítulo 6 del El Cristo Consolador, donde habla del yugo ligero. Y me llamó la atención en el segundo párrafo donde dice: todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdida de seres queridos encuentran su consuelo en la fe en el porvenir, en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Ahí está la respuesta. ¿Cómo vamos a desarrollar esa paz íntima? A través de esto. A través de la fe en el porvenir. A través de la confianza en Dios y en su justicia. Es súper importante eso entonces. Y todas esas causas, ya vimos las causas, ahora vamos a ver las consecuencias, las causas de esa intranquilidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué consecuencias trae vivir en un estado constante de intranquilidad? Perder esa paz íntima, desasosiego, eso de que yo no sé, es que yo no me hallo, es que yo no sé, ¿cierto? Tristeza excesiva, que como les dije, produce y mal manejada se convierte en depresión, en cuadros depresivos. Ansiedades, los procesos de ansiedad son procesos, yo he pasado no por procesos de ansiedad, digamos, médicamente detectados o muy profundos, no, pero he tenido momentos en mi vida de mucha ansiedad y esos momentos son muy feos, no sé ni cómo describirlos, o sea, son momentos en los cuales uno no se halla y realmente todo deriva porque uno pierde el horizonte, uno pierde el foco, ¿cierto? La ansiedad es el exceso de futuro, uno se quiere adelantar a todo y tener todo tan perfectamente calculado y que es que si algo no me sale yo me pongo así. Y estoy ansioso porque es que yo dentro de un mes voy a hacer tal cosa y me pongo ansioso y que cómo será, y cómo, entonces es difícil. Y cuando la mente no está ocupada, peor todavía, ¿cierto? En este momento, por ejemplo, pues les comparto algo muy personal. En este momento yo tengo ya 6 meses larguitos de embarazo. Hoy leía un escrito de un blog de mamás en la cual escribía una mamá un texto hermoso y decía que era como un mensaje de la madre a su hijo y decía como: hijo, yo no quise o no tenía en mis planes mostrarte este mundo así, no esperaba recibirte en mi familia de esta forma, no esperaba tener que vivir este proceso de embarazo tan hermoso que ha sido en estas circunstancias, no esperaba tener que estar aislada tanto tiempo lejos de mi familia, sin que mi familia pudiera gozarse este proceso conmigo. Bueno, era un escrito que me hizo ablandar el corazón y me hizo llorar, porque es mucho de lo que yo hoy por hoy estoy viviendo. Yo qué más quisiera en este momento que mi mamá, que mi suegra, que mi suegro, que mi papá, mis hermanos, todos estuvieran aquí cerquitica a mí, porque todo eso es amor que recibo yo y recibe Amelia, mi bebé, mi familia, todos, poderle hacer un baby shower, cosas como tan que uno siempre planea y uno siempre quiso hacer, ¿cierto? Es mi primera bebé, una bebé supremamente anhelada, supremamente deseada,
y hoy por hoy tengo la bendición, pero por algo es que mi chiquita está en este momento próxima a encarnar, próxima a ya nacer en este mundo, por algo es, y eso es lo que a mí me llena de fe y me llena de fuerza para poder salir de este momento y que nazca, y lo más importante es que venga a este mundo sanita, y más adelante tendremos el tiempo para poderla todos consentir y todos tener en nuestros brazos, pero es difícil. Con esto no quiero decir que sea fácil, no es fácil, no es fácil estar encerrado, no es fácil, pero tenemos que trabajar y tenemos que tener mucha fe y que esa ansiedad no gobierne nuestra vida, que esa ansiedad no gobierne nuestros días a días. Las enfermedades del cuerpo también son otras circunstancias, otras consecuencias que nos llegan producto de esa intranquilidad. Se somatiza nuestro cuerpo físico todas aquellas angustias, rabias y todo que vive nuestra mente y nuestro espíritu. Y también otra consecuencia son las perturbaciones. Bien sabemos que nosotros tenemos pues personas, espíritus que no nos quieren bien, ¿cierto? Unos que nos quieren bien y otros que no tanto. ¿Y qué pasa? Cuando estamos viviendo esos momentos, ahí es donde aprovechan los espíritus que no nos quieren bien para perturbarnos y para hacernos sentir peor, digamos que reforzar esas ideas que tenemos nosotros tristes y por ahí hacernos mucho daño. Entonces, ojo, tenemos que practicar mucho la vigilancia en esos momentos de intranquilidad. Por eso no digo que no vayamos a tener momentos como de que, ay, yo quisiera ya poder salir de esto, tengo una preocupación, tengo una angustia, lo vamos a vivir y tenemos que aprender a vivir con eso. El punto es cómo rápidamente busco una solución para salir de ahí y que mi paz íntima no se vea afectada profundamente por esto. Porque es que producto de la falta de paz íntima en los corazones humanos es que se presentan tantas cosas a nivel mundial, es que vemos guerras, es que vemos grupos armados, es que vemos tantas circunstancias que hoy por hoy ocurren, ¿cierto? Porque hay muchas personas con falta de paz íntima, con rencores, con culpas, con de todo, y ahí es donde vienen los conflictos, y ahí es donde vivimos todo el tiempo en guerra. Y si nosotros tomamos como referencia esas guerras mundiales que uno muchas veces se sienta desde el banquillo a juzgar y a decir, pero es que cómo es que se van, cómo es que va a ser esto, cómo es que va a ser lo otro. Pero, ojo, porque es que si nosotros, cada uno de nosotros, no estamos trabajando en nuestra paz íntima, estamos también viviendo una guerra. No una guerra mundial, pero sí una guerra interior. Es una guerra constante de nosotros con nosotros mismos, ¿cierto? En la cual se nos hace cada vez más difícil salir y es importante trabajar entonces en reconciliarnos con nosotros mismos, en reconciliarnos. Porque lo que pasa en la sociedad solamente es el reflejo de lo que ocurre acá. Todos hemos sabido que la familia es el primer círculo que tenemos cercano a nosotros, ¿cierto? ¿Y cuántas familias no viven en todo momento en guerra? ¿Cuántas familias no viven en todo momento en conflicto? Esos hijos, esas hijas, esas personas que conforman esas familias, ¿qué van a hacer más adelante? A formar otros grupos familiares en los cuales muy probablemente van a heredar muchas de esas cosas para sus hogares. Y ahí es donde vienen los conflictos grandes, porque hubo muchos vacíos desde la cuna, desde la parte espiritual, cero trabajo en reforma íntima, cero trabajo en paz íntima, y conllevó a que hubiesen circunstancias en la parte social que nos están afectando a todos. Entonces es bien importante que trabajemos mucho en eso, o sea, no demeritemos, no le quitemos importancia a ese trabajo. Ahorita lo veía aquí en el chat donde Olguita nos decía que algo de tiempo en la familia, no sé, bueno, es importante que trabajemos en este momento en la unión familiar. Muy importante, supremamente importante, porque son las personas que están con nosotros 24 horas al día. Antes de pronto teníamos el chance de no irnos a trabajar, ¿cierto? Muchas veces muchos padres a los hijos no lo veían, sino dormidito en la mañana y dormidito en la noche porque todo el tiempo estaban por fuera, pero hoy, en este momento, es donde muchos padres, muchos esposos, muchas esposas están enfrentándose a la convivencia real en una familia. A levantarse en la mañana y pasar todo el día y hasta la noche y todos los santos días que llevamos en cuarentena y los que vienen. Y ahí es donde hay dos opciones.
Y hay muchas imágenes por ahí circulando en redes sociales donde hablan del número de divorcios que van a haber después de estas cuarentenas y todo esto. ¿Pero por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? Antes lo contrario, es la oportunidad de que familias que estaban alejadas por temas de tiempo, de trabajo y demás, vuelvan a unirse. Pero eso parte de la tolerancia, la paciencia y la comprensión que cada uno de sus miembros le quiera depositar a esta tarea. Porque esto va a ser una tarea, esto es una tarea ardua para todos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, les está pasando, mire, trabajen, aprovechemos el tiempo y trabajemos en eso, en fortalecer los lazos de pareja, en fortalecer los lazos con los hijos, ¿sí? Con Johnny, pues, digamos que pasábamos gran parte del tiempo juntos, ¿sí? Pero pues teníamos nuestras ocupaciones y por ejemplo, el tiempo para hablarle mucho a Amelia, que la tengo en mi vientre, no teníamos tanto, en este momento podemos hacerlo, o sea, todas esas cosas hay que aprovecharlas, ¿cierto? En cosas que se fortalezca eso, la célula madre de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Y eso va a ser una tarea de pronto ardua, pero hay que empezar, ¿sí? Podemos empezar por nuestra casa. Como les dije, muchas veces nos sentamos en el banquillo a cuestionar lo que está pasando en el mundo, pero no estamos trabajando muchas veces en lo que está pasando dentro de nuestro corazón y lo que está pasando dentro de nuestros núcleos familiares. En el Evangelio de la semana pasada, doña Lely y don Emilio nos hablaban mucho de eso, de esa unión familiar que debe haber, de cómo podemos trabajar nosotros desde este momento en esa unión. Así que echen una repasadita a ese estudio de la semana pasada, de todos los consejos que nos dieron para nosotros. La bandera principal del espiritismo es la reforma íntima. Entonces, el hecho de conocer esta doctrina maravillosa nos hace comprender, nos hace entender un poco más y nos hace esforzarnos a cada uno de nosotros a trabajar por eso, a trabajar por esa reforma, a trabajar por el cambio. En este momento el mundo está cambiando, el planeta está cambiando, su psicosfera está cambiando y con ella tenemos que cambiar nosotros. Tenemos ese chance de vivir este proceso para nosotros trabajar en ese cambio interior. No podemos ser las mismas personas que éramos antes de esto. No podemos ser el mismo espíritu que de la existencia pasada. Tenemos que aprovecharlo y trabajarlo y realmente salir victoriosos de esta encarnación. Miren, a mí me raya mucho la cabeza pensar, que lo he escuchado en varias conferencias, es la cantidad de espíritus que hay en este momento queriendo reencarnar, que están esperando y deseando una reencarnación, están pidiendo una reencarnación. Y nosotros la tenemos y tenemos la oportunidad de hacerlo y muchos de nosotros estamos ahí como que sí, como que no, como que la aprovecho o no la aprovecho. Entonces, bueno, tenemos el tiempo de hacerlo. Hay un texto muy famoso de Aristóteles que se llama Revolución del Alma y nos dice que la paz interior es una meta de vida. Cuando sientas un vacío en el alma, cuando creas que aún está faltando algo, aún teniéndolo todo, remite tu pensamiento a tus deseos más íntimos y busca la divinidad que existe en ti. Yo les quiero dejar una tarea para que la hagamos cada uno hoy antes de acostarnos. A conciencia. Saquemos mentalmente, o si lo queremos hacer en una hoja, pues mejor todavía el ejercicio, y es hacer un paralelo. Y vamos a enumerar todas las cosas positivas, todas las bendiciones que tenemos hoy por hoy en nuestras manos, desde el hecho de tener un plato de comida en una mesa, desde el hecho de tener a mi familiar al lado, todas esas cosas, y las enumeremos. Y enumeremos aquellas cosas con las que no nos sentimos bien, porque el primer paso es hacer un diagnóstico de qué nos hace sentir mal. Y vamos a enumerarlas. Y yo estoy segura que la lista de bendiciones es mucho más grande que la lista de cosas que nos faltan. Estoy completamente seguro de eso, porque hay cosas que las obviamos. Con don Emilio hablábamos que días de eso precisamente en una videollamada que hacíamos aquí familiar, y decíamos que hay cosas tan simples como el hecho de nosotros tenemos una costumbre en la familia y es que una vez a la semana vamos a almorzar donde mis suegros, donde don Emilio y doña Leo, y otro día a la semana vamos a almorzar donde mis papás.
Siempre teníamos esa costumbre. Creo que eran los jueves donde doña Leo, donde Miro, y los sábados donde mi mamá, ¿cierto? Donde mis papás. Y siempre íbamos y siempre compartíamos. Y muchas de esas veces uno lo hacía, pues sí, vamos a ir a almorzar. Y sí, obviamente los queremos ver, los queremos abrazar. Pero hoy por hoy, cuando no lo podemos hacer, es cuando uno piensa en cada uno de esos momentos en los que estuvo ahí con ellos y decir, ¿cuánto diera en este momento por estar sentada con ellos en una mesa, poderlos abrazar, poderlos, ¿sí? Poder comerme un plato de comida de mi mamá, poder tantas cosas que para uno antes eso era como cualquier día de la semana. Entonces valoremos, muchas veces uno a veces llegaba y en el celular, como pasa hoy por hoy, muchas veces, muchos momentos hermosos vividos, pero uno a veces en el celular, porque para uno eso es normal. Entonces es bien importante darle valor. Los hombres podemos y tenemos la capacidad de hacer bueno lo malo y malo lo bueno. ¿A qué me refiero con eso? Específicamente a la circunstancia mundial que estamos viviendo. Podemos seguir contaminándonos con todas las noticias negativas habidas y por haber diariamente, porque eso no es sino que uno se levante en las mañanas y coja el celular y abra redes sociales y se empieza a contaminar. Eso es importante tener la información, pero es importante cómo nosotros cogemos esa información y la dejamos entrar a nuestra vida, dejamos que esa información realmente llegue y nos afecte hasta el punto de hacernos entrar en cuadros de ansiedad porque no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? O cogemos toda esa información de lo que está pasando y lo volvemos por la parte buena y empezamos a enlistar, bueno, para mí esta cuarentena me ha traído tantas cosas buenas como estas, como estas, como estas, como tiempo para mi familia, como tiempo para mí, como tiempo para, etc. Entonces, miremos a ver cómo queremos enfrentar esto, si como algo positivo o como algo catastrófico en nuestro proceso evolutivo. Esta imagen, la felicidad no es de este mundo, ya lo hablamos, es una frase que la hemos escuchado muchas veces, sí, pero que a veces no tenemos tan clara. Definitivamente no es de este mundo, pero como les dije, hay momentos de mucha alegría y hay cierta felicidad que se puede lograr en cosas muy sencillas. El punto más bien, no el problema, sino el punto es saber direccionar esos deseos ardientes en cosas que realmente vayan a alegrar nuestra vida y no en cosas que vayan a durar un ratico, en cosas que nos vayan a hacer felices por minutos, por horas, por días, sino en cosas que realmente nos llenen nuestra alma segundo a segundo. Eso es bien importante. Analicemos otra tarea, analicemos y cada uno haga un diagnóstico de en qué está poniendo su felicidad. Porque definitivamente ninguno está destinado a sufrir. Ninguno de nosotros está destinado a sufrir. Por el contrario, todos nosotros, la única finalidad del ser humano es la felicidad. La última finalidad que tenemos es la felicidad. Ese es el logro que vamos a conseguir y lo vamos a conseguir. ¿De cuánto demore? Depende de cada uno de nosotros, depende del trabajo que hagamos, ¿cierto? Del aprendizaje que hagamos, de la reconstrucción que hagamos, de la recuperación que hagamos de nuestra vida, pero vamos a llegar a eso. Entonces, aprovechemos eso más como eslabones en ese proceso evolutivo, más que como obstáculos. Una piedra atravesada en el camino o te hace caer o te sirve para saltarla. Es bien importante eso, cómo lo estamos enfrentando. Porque el 10% son las cosas que nos ocurren. El 90% son la forma como las enfrentamos. Quiero que nos llevemos esa frase. El 10% es lo que nos ocurre, lo que nos ocurrió, ese suceso, esa experiencia, esa falta de algo, de algún recurso, esa ausencia, en fin. Y el 90% de la consecuencia de eso va a ser cómo nosotros la estamos enfrentando. ¿Listo? Entonces recordemos siempre esa regla, el 90-10. 10 lo que nos ocurre, 90 cómo lo enfrentamos. Entonces, ahí sabemos, y el 90 es cómo lo enfrentamos, entonces la gran cantidad del problema está aquí, en la parte interna, y no en la externalidad. Y todo eso nos dejamos llevar muchas veces por todo eso porque no hay un propósito, porque no tenemos un propósito de vida, porque vamos por la vida haciendo lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Y no sabemos qué es realmente lo que queremos. O solamente trabajamos más bien en lo que queremos
Y si nosotros estamos hoy por hoy viviendo en una sociedad, es porque somos seres sociables y tenemos que contribuir de una u otra forma a las personas con las cuales nos rodeamos. Inicialmente el círculo más íntimo, ¿no? Nuestro próximo, nuestro prójimo, ¿cierto? Entonces, nuestro próximo, ¿quiénes son? Las personas que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, y después nuestro prójimo. Analicemos y preguntémonos cuál es nuestro propósito. Y aquí no importa la edad que tengamos, aquí no importa si tenemos 15 años como yo, o aquí no importa si tenemos 15 años o 50 años o 90 años, no importa, aquí no importa eso, lo que importa es, o como Amelia que no ha nacido, no importa, lo importante es cuál es el propósito que vamos a empezar a desarrollar de ahora en adelante con nosotros mismos, con nuestras familias y con las personas que nos rodean, ¿sí? Y aquí está, si todos estamos enfermos del alma, muchos de nosotros estamos enfermos del alma, por eso estamos aquí todavía queriendo evolucionar. Y cuando uno está enfermo, uno va al médico, ¿cierto? Y el médico le manda a uno la fórmula con los medicamentos. Y le dice, listo, si usted tiene, en este momento, tiene una gastritis crónica, entonces le voy a mandar, ¿qué le manda a uno cuando tiene gastritis? ¿Omeprazol? Omeprazol, eso es lo que le manda el médico, ¿cierto? Bueno. Lo que sea el medicamento, y uno le hace la fórmula y uno ahí se compra el medicamento y se lo toma porque uno sabe que eso que el médico le recetó por conocimiento médico le va a servir. Esta es la fórmula que tenemos en este momento para todos nosotros que estamos enfermos de falta de paz interior. Tenemos déficit de nuestro cuerpo de esa hormona de la paz interior y vamos a necesitar una fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a curarnos, empezar ese tratamiento? Primera y base de todo, la oración. Uno muchas veces le quita importancia y le pierde el mérito a la oración. Uno cree que la oración es algo que sí, que gracias por este día y que ya. La oración es alguna herramienta, la herramienta más poderosa que nosotros tenemos en nuestras manos para conectarnos con la divinidad. Es ese canal, es como si levantáramos el teléfono y pudiéramos hablar directamente con Jesús. Así. Lo que pasa es que uno dice, bueno, sí, pero es que yo puedo hablar y hago una oración muy sentida, yo le cuento todo eso, pero Jesús no me responde. Jesús no responde. Lo que pasa es que a veces tenemos esa señal dañada, tenemos problemas de señal en ese celular, ¿cierto? Porque no estamos atentos a escuchar. Queremos que Jesús nos diga cómo actuar, pero no estamos atentos a oír a través de muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay muchas respuestas que Jesús nos entrega, pero a veces no las escuchamos porque nos falta estudio. Entonces es importante la oración. Meditar, saquemos el tiempo de pensar, de analizar, de hacer ese ejercicio que les propuse que hiciéramos. Lectura edificante. No empecemos un día solamente leyendo noticias catastróficas. Cojamos un libro en el cual hay una lectura pequeña, Vida Feliz, puede ser, Afinidad, bueno, tantos libros de lecturas pequeñas que hay cortas que podemos trabajar. El trabajo en el bien, el trabajo, coraje, eso, Olguita, coraje. Entonces, el trabajo en el bien es aprovechemos el tiempo que tenemos hoy por hoy para ver cómo podemos contribuir a esto, cómo podemos trabajar, cómo podemos servir. Y me dice, ay, pero es que eso es fácil porque es que el que tiene para donar, yo no tengo para donar. Listo, eso es válido, pero una oración por los que necesitan, ¿qué? Una oración por los enfermos que están en los hospitales muriendo, o sea, es increíble la cantidad de personas que están desencarnando. Una oración por los médicos que están en nuestras clínicas atendiendo. Eso es trabajar también en el bien desde lo que yo puedo hacer. Si yo tengo la oportunidad de hacer algo más, es importante hacerlo, ¿cierto? La práctica del autocontrol, no dejemos que esas pequeñas circunstancias se nos salgan de las manos, trabajemos mucho, sobre todo en el hogar, en evitar discusiones, ocuparnos de tareas provechosas, como estudiar el Evangelio, el libro de los Espíritus, estudiamos la codificación, leamos, instruyamos. Bueno, y aquí está nuestra herramienta de oro, Jesús. Jesús es el mayor psicoterapeuta, Jesús es el único que puede entrar a nuestra vida,
atendernos todas las enfermedades del alma que tenemos y curarnos. Es el único que puede hacerlo, a través de sus enseñanzas, a través de las enseñanzas del Evangelio. Y nos entrega esta doctrina consoladora que nos prometiera. Aquí estaba leyendo precisamente la parte del Consolador prometido. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará un Consolador, para que permanezca eternamente con nosotros. Y aquí lo tenemos en nuestras manos. Estamos conectados en este momento 50 personas que conocemos el Consolador prometido de Jesús. Así que esa es una herramienta realmente importante. Quiero dejarles para terminar, este escrito que me parece muy hermoso. Es psicografía de Chico Javier, a través del espíritu de André Luis. Y nos dice, guarda siempre. ¿Qué vamos a guardar siempre? Vamos a guardar siempre la confianza en Dios, en nosotros mismos. La conciencia tranquila, el tiempo ocupado en el mejor hacer, la palabra constructiva, la oración con trabajo, la esperanza en el servicio. Guarda siempre la paciencia operosa, la opinión desapasionada, la bendición de la comprensión, la participación en el progreso de todos, la actitud compasiva, la verdad iluminada de amor y el olvido del mal. Guarda siempre la fidelidad a los compromisos asumidos, guarda siempre el perdón incondicional de las ofensas, la devoción al estudio, el gesto de simpatía, la sonrisa de aliento. Guarda siempre la ayuda espontánea al prójimo, la simplicidad en los hábitos, el espíritu de renovación, el culto a la tolerancia, el coraje de olvidarse para servir y la perseverancia en el bien. Guardemos todas estas cosas maravillosas que nos entrega este texto. Guardemos todas esas cosas maravillosas que nos ha dado la vida. Porque definitivamente la vida no es esperar a que todo pase. La vida no se trata de esperar a que todo a mi alrededor funcione. Porque es que yo le he hecho la culpa necesariamente a que mi estado de ánimo y mi falta de paz es producto de las externalidades, es producto de mis circunstancias, y eso no es verdad. Las circunstancias afectan, sí, duelen, taladran el alma, pero ¿son obstáculos o son eslabones para poder ascender? La vida se trata de aprender a vivirla así como es, con sus altos y bajos, y aprender a bailar bajo la lluvia. Hoy tenemos circunstancias que estamos viviendo, hoy tenemos circunstancias que nos han hecho entrar en un periodo de prueba, entrar en muchas cosas que de pronto no esperábamos vivir, en que nos cambiara el panorama completamente de muchas de las cosas de nuestra vida, de nuestra existencia, pero vuelvo y les repito, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre. Vamos a poder salir de acá, vamos a poder volver a reunirnos, vamos a poder hacer una cantidad de cosas, poder trabajar en nuestras metas, pero pidámosle a Dios y trabajemos día a día por buscar que una vez todo esto esté superado, realmente en nuestro corazón y en nuestra vida haya quedado algo, por lo menos una semilla sembrada del bien, por lo menos la semilla sembrada de la reflexión, por lo menos la semilla sembrada de un crecimiento familiar, que salgamos de esto teniendo una familia más unida, que salgamos de esto teniendo mucha más compasión con el prójimo, que salgamos de esto con muchos más valores de los que entramos y no solamente con las angustias y los sufrimientos. De verdad que ha sido un gusto enorme, enorme, enorme poder compartir este evangelio, compartir esta actividad, y quiero que con esta misma emoción de reencontrarnos aquí, nos unamos todos en una oración y acompañemos a Olguita en la oración.